tiempo estamos celebrando en este año lo que llamamos el año de Jesucristo. Y el mes de junio nos tocó el tema que se llamó Cristología, o sea, todo lo que tiene que ver con Cristo, con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca un tema un tanto particular e importante, y es el tema que llamamos de la encarnación. Es un tema bastante importante y trascendente para nosotros. Y el versículo que, si puedes ponerlo en la pantalla, el versículo que nos toca el día de hoy es Juan 1:14. Y leámoslo, lo vamos a estar viendo repetidas veces porque es el énfasis que nosotros queremos dejar asentado en cada corazón. Dice, y aquel verbo, léelo conmigo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Les decía que el tema de la encarnación es un tema bastante trascendente e importante para nosotros, dado que el que haya sucedido la encarnación determinó que la salvación eterna de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu, haya sido hecha accesible. Si la encarnación no hubiera sucedido, no se hubiera llevado a cabo, el destino eterno de cada uno de nosotros, agárrense, sería el infierno. Pero gracias a la encarnación que cambió la historia de nuestras vidas, y gracias a lo que Él ya hizo, podemos nosotros tener una seguridad de vida eterna en la presencia de Dios. La definición que podemos aplicar a la palabra encarnación es recibir un cuerpo humano desde el nacimiento. Y la palabra encarnación literalmente se entiende que algo o alguien haya recibido carne. En el caso del Señor Jesús, de ser un espíritu, recibió un cuerpo de carne y hueso, que era necesario. Porque se refiere específicamente el día de hoy a que Jesús, el segundo miembro de la Trinidad, siendo un espíritu eterno, llega a tener un cuerpo humano. La Biblia nos dice que fue concebido por el Espíritu Santo y explica que no dejó de ser Dios. La encarnación no implica de ninguna manera que Él haya entregado su divinidad para transformarse en un ser humano. Y eso es parte del milagro, es parte de lo que no logramos realmente humanamente a comprender, porque va más allá de nuestro entendimiento. Amén. Dos naturalezas simultáneamente, siendo Dios y ahora con un cuerpo humano. Es algo humanamente imposible. Ningún ser humano puede transformarse en Dios. Amén. Por ahí hay una religión que dice que eventualmente todos vamos a ser dioses. No, Señor.
No es así. Hay un solo Dios verdadero, eterno, presente en nosotros como creyentes, y es a Él que debemos toda la gloria. Amén. Y tuvo que nacer. Hay un cuadro muy conocido y muy tradicional que podemos ver para recordarnos en ese momento tan extraordinario. ¿Podemos ver? ¿Lo conocen? ¿No le dan gracias a Dios por eso que sucedió? Más allá de nuestra esperanza, más allá de nuestro conocimiento, démosle un aplauso al Señor. Él nació y su nacimiento requirió que fuera concebido por una mujer, por María, aún siendo virgen. El Espíritu Santo la llevó a cabo a que concibiera, y de esa concepción nació Jesús. Amén. Ahora, solamente la segunda persona de la Trinidad le tocó encarnar, y con un solo propósito. El misterio de la encarnación puede ser contemplado desde diversos puntos de vista. Entre ellos destaca la perspectiva que podemos calificar como teológica, la que nos explica lo que es de Dios, el por qué tuvo que nacer, el por qué tuvo que llegar a tener un cuerpo humano. ¿Sí? Entre ellos contempla y piensa que el misterio de la encarnación, fíjense muy bien en lo que voy a decir y apúntenlo si lo están apuntando. El misterio de la encarnación es un misterio trinitario. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo decidió desde antes de la creación llegar a dar la manera en que la humanidad pudiera ser salva. Dios ya conocía desde antes de la creación todo lo que Adán iba a provocar, y desde antes de la creación decidió escoger la solución al pecado de Adán, que fue precisamente la encarnación de Jesús. Siendo Dios, adopta un cuerpo humano con sangre y carne. Desde ese punto de vista es posible analizar mejor las relaciones que hay entre los dos misterios, el misterio de la Trinidad y el misterio de la encarnación. Y tienen que aceptarlo espiritualmente, porque nuestro entendimiento está limitado. Realmente no entendemos cómo es que Dios, siendo Dios, escoge nacer en un cuerpo humano. ¿Lo puedes explicar? Yo no. Pero es una realidad, y es una realidad que te tenía a ti y a mí en cuenta, porque sabía que nuestro destino era diferente y quería asegurarse, darnos la oportunidad de cambiar nuestro destino. Revela cómo es y cómo actúa cada una de las personas de la Trinidad. Su amor inagotable, su amor que no tiene medida, su compasión, su paciencia. Todos los atributos divinos los tenía Jesús, porque nunca dejó de ser Dios.
y abre a la vez lo que llamamos la cristología, a un desarrollo histórico, real, verdadero. Algunos piensan que el nacimiento de Jesús es una novela o es una tradición y que nunca llevó a cabo, pero quiero asegurarte que Jesús nació en Belén, que se desarrolló, que cumplió su propósito, cumplió su ministerio. A los 30 y tantos años murió en una cruz y derramó su sangre para tu salvación y la mía. Apláudenla. Dile a la persona que está ahí a tu lado, y si no la conoces personalmente, mejor, pero dile a esta persona: ¿sabes cuánto Dios te ama? Pregúntale: ¿cuánto te ama Dios? Es un amor sin límites. Es un amor eterno, es un amor infinito y un amor que llegó hasta el punto de decidir sacrificar a su Hijo en el cuerpo humano que tenía para que tú y yo pudiéramos eventualmente reconciliarnos con Dios y pasar la eternidad con Él. Es inherente y de agradecerlo en forma extraordinaria, reconocerlo en forma extraordinaria. Que la inmanencia de Dios, el haberse encarnado, se refiere a la relación de Dios con el mundo, que Él opera activamente en el mundo. No es un Dios que nada más está ahí en los cielos y deja que la tierra corra con su propio destino. Al contrario, el destino de la tierra, del mundo, de toda la humanidad está ya planeado por Dios y está en sus manos. Lo sostiene efectivamente y por eso podemos asegurar que Dios es omnipresente. Cuando decimos omnipresente, ¿qué queremos decir? Que está en todas partes. Está aquí, está en ti, está en el resto del mundo y al cuidado de su creación. Él conoce el destino de cada quien. Él conoce quiénes sí llegamos al punto de decirle: Señor, sí te recibo. No en mis méritos, pero en los méritos de Jesús. Porque es la única forma en donde podemos recuperar nuestra relación con Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entendámoslo, aceptémoslo. No lo vamos a poder entender del todo, porque las cosas infinitas como su amor son infinitas, no se logran entender del todo. Miren lo que dice Gálatas en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea que Dios ya tenía el plan hecho desde antes de la creación, y llega un momento en el tiempo en donde decide mandar a su Hijo. Dice: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley,
para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibieran la adopción de hijos. Tu destino y el mío, desde antes de la creación, Dios lo planeó de tal manera que tú y yo pudiéramos llegar a ser sus hijos. Amén. ¿Lo entendemos? ¿Entendemos el amor de Dios? Pero lo podemos recibir, lo podemos disfrutar, podemos deleitarnos en su amor, podemos tener en paz nuestro ser, confiando en el amor infinito de Dios. ¿Y qué quiere decir infinito? Que no tiene límites. Así te ama Dios. Amén. Dale gracias. Ahora, el propósito de la encarnación no era simplemente hacerse humano. El Hijo de Dios fue hecho carne para ser el Salvador de la humanidad. Pero primero era necesario nacer bajo la ley. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los que estaban bajo la ley, los descendientes de José y María, y todos sus parientes y todos los demás seres humanos, tenían que estar bajo la ley. La ley divina se determinó desde la creación. Llegó a ponerse en escrito cuando lo escribió finalmente Moisés. Pero la ley estaba hecha desde un principio. Lo bueno era bueno y lo malo era malo. Nunca hubo duda en la mente y corazón de Dios de lo que era bueno y de lo que era malo. Cuando Caín mató a Abel, sabemos que la Biblia nos dice las consecuencias de su pecado. Y así el mundo está viviendo las consecuencias del pecado heredado de Adán. Y su destino eterno iba a ser el infierno. Y Dios tenía otro plan para ti y para mí. Porque en su amor y en su misericordia, tú y yo ya estábamos incluidos. Habiendo sido concebido por el Espíritu Santo, no fue una concepción normal. Al ser habido concebido por el Espíritu Santo, su divinidad se la heredó a Jesús. Hay por ahí gente que dice que Jesús nunca llegó a ser Dios. Desde el nacimiento Jesús nació como Dios. ¿Misterio? Claro que es un misterio, no lo logramos entender, pero sí podemos deleitarnos en su amor, en su misericordia, en todo lo que la palabra nos enseña acerca de lo que Dios decidió, para que tú y yo hoy ya pudiéramos estar seguros de una vida eterna en su presencia. Amén. No hay otro camino más que aceptar el sacrificio de Jesús para llegar a recuperar nuestra relación con Dios. No hay otra opción, no hay otro camino, no hay otra solución al pecado de Adán más que aceptar la salvación en la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y por la ley, la existencia de la sangre era esencial. La ley, y lo podemos leer en todos los escritos de Moisés,
requería, ¿sí?, lo que dice ahí arriba, la ley requería el derramamiento de sangre. Inicialmente la sangre la tomaban de animales que sacrificaban simbólicamente, pero la única sangre efectiva para tu salvación y la mía fue la sangre de Jesús. Lee conmigo Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, no llega el perdón de lo que hayas hecho sin derramamiento de sangre. Inicialmente, y fíjense una cosa curiosa, la ley, la que fue escrita por Moisés y resumiendo todo lo que Dios había venido revelando a través de su palabra, la ley de Moisés, aunque aplica el procedimiento del derramamiento de sangre de animales, no cubría ni pretendía cubrir el resultado del pecado de Adán. La ley determinaba que si tú habías pecado, entonces sacrificaras un animal y que en ese sacrificio simbólico ibas a recibir el perdón, pero no resolvía, era nada más el pecado personal, no resolvía de ninguna manera el pecado heredado de Adán. Para resolver el pecado heredado de Adán, tenía que morir alguien libre de pecado. Y tenía que ser humano, tenía que tener sangre. Su humanidad satisfacía un propósito esencial. Como humano le fluía la sangre necesaria para ser derramada como sacrificio expiatorio para quitar el pecado, porque era necesario que el Salvador derramara su sangre para el perdón de pecados. Y su sangre era eficaz para el perdón de pecados, porque Él estaba libre de pecado. Amén. Gracias a la sangre derramada en el Calvario, libre de pecado, Él podía cargar nuestros pecados sobre Él para que tú y yo pudiéramos recibir el perdón. Era la única manera y fue la única persona capaz de derramar una sangre efectiva para el perdón del pecado de la humanidad. Y lo único requerido era que llegáramos a creer y aceptar la efectividad de la sangre de Cristo. Amén. Dile a tu vecino: el Señor te amó al grado de morir en una cruz para tu pecado. Dale gracias. ¿Y por qué era necesaria el sacrificio de Jesús? Miren lo que dice Hebreos 9:22. Hebreos 9:22. Por ahí está en la pantalla 15. Sí, léelo conmigo. Dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, tenía que haber necesariamente derramamiento de sangre. Antes era la sangre de animales que nada más satisfacía simbólicamente el perdón del pecado personal, pero el derramamiento de la sangre de Jesús fue efectivo
para toda la humanidad. Y veamos dice, otro lugar dice, sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado. No quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecían según la ley. O sea, lo que la ley determinaba del sacrificio de animales no era suficiente para el pecado de la humanidad. Y por eso Dios desde la eternidad escogió que su Hijo viniera a ser sacrificado, a derramar su sangre en expiación por el pecado de toda la humanidad. Tristemente, hay muchos que desprecian ese sacrificio. Muchos que dicen, eso no es para mí. Muchos que dicen, ¿a poco nada más es un cuento? Fue una realidad. Y el amor de Dios se expresó en forma infinita, sin límites, en el sacrificio de Jesús. Vamos a ver qué dice Hebreos 10:10. Lo lees conmigo. Sí. En esa voluntad, o sea, en la voluntad del Padre, somos santificados mediante que la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces tiene que morir Jesús? Lo que celebramos de su muerte con la comunión, estamos nada más recordando lo que sucedió. Estamos celebrando la efectividad de ese sacrificio, la efectividad del derramamiento de su sangre, pero es un recuerdo, es un sello de aquello que sucedió una sola vez para siempre, a beneficio nuestro. En esa voluntad somos santificados. Tú y yo recibimos la santidad cuando aceptamos el sacrificio de Jesús. Muchos y aún en iglesias evangélicas, muchos toman la comunión nada más de vez en cuando, 1 o 2 o 3 veces al año, y a veces algunos nada más una vez al año. Cuando se estableció la iglesia de San Pablo, yo definí que la comunión se sirviera todos los domingos, para que todos los domingos estuviera confirmado en nosotros el sacrificio de Jesús y la efectividad y el beneficio que recibimos. Yo nací en un hogar evangélico, mi abuelo era pastor, los tíos de mi mamá eran pastores, pero no fue hasta los 22 años de edad que, estando a la hora del culto, sirvieron la comunión, y en aquel entonces no les importaba que cuando servían la comunión, entregaban un pan y cada quien le arrancaba un pedacito y se la pasaba al vecino. Eso del COVID no era problema en aquel entonces. Y luego la copa, todo el mundo tomaba de la misma copa, no eran copitas chiquitas como aquí. Y cuando llegó la copa a mis manos, de repente entró en mí una convicción. Yo había nacido en un hogar evangélico, me habían criado con todos los conocimientos y doctrinas y demás,
Pero no fue hasta el momento en donde, al tener la copa y sabiendo el significado de esa copa en mis manos, que mi fe ya no fue la fe heredada de mis padres. Y por primera vez me salieron las lágrimas al reconocer el amor infinito de Dios al sacrificar a su Hijo a beneficio mío, a beneficio tuyo. Por supuesto que un sacrificio de sangre requiere un cuerpo de carne y hueso. Este era el plan de Dios para la encarnación. Sin la encarnación, Cristo no podía morir realmente y la cruz no habría tenido un significado. Vamos a ver qué dice Juan. Son dos pantallas. Primero Juan 1, la primera parte, Juan 1:1, leamos. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo se aplica a la persona de Jesús. Sí, es uno de los nombres que le asignan. O sea, desde el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios y el Verbo, Jesús, era Dios. Este era en el principio con Dios. Y luego seguimos. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Jesús, desde el diseño original, estaba la luz del mundo. Amén. Ya habíamos leído el versículo que aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No pueden dejar de salírseme las lágrimas cuando reconozco el infinito amor de Dios. De hecho, nuestra salvación depende totalmente de la venida de Jesús al mundo en forma humana para poder derramar su sangre. Y gloria al Señor por ese momento en que el Verbo se hizo sangre, se hizo carne, y ahora somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Romanos 5:8 dice claramente: pero Dios demuestra su amor para con nosotros, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por ti. ¿Lo aceptas? ¿Lo reconoces? Quiero pedirle a los ancianos que se pongan de pie. Por aquí. Si tienes, allá atrás también hay, si tienes alguna duda de tu salvación, habla con ellos. Ellos te pueden explicar los detalles y todos los requisitos que pudiera haber para librarte de cualquier duda
en tu relación con Dios. Amén. Pueden sentarse, gracias. Su amor se mostró totalmente en forma humana y permitió que ese cuerpo fuera destruido como un sacrificio por nosotros, porque su sacrificio era esencial y necesario por ser el único que estaba libre de pecado. Ningún otro sacrificio pudiera haber llegado a ser efectivo para el perdón de tu pecado más que el sacrificio de Jesús. Y mira lo que dice Isaías 53:5. Y pudieras leer todo el capítulo, que es muy interesante. Muchísimos siglos antes de Jesús, miren lo que dice de él. Isaías 53:5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Amén. Ahí en la siguiente pantalla van a ver muchas citas que las pueden anotar y leer con tranquilidad en sus casas. Tomen notas de ellas y que puedan tomar el tiempo de leerlas en casa. Hay un amplio apoyo bíblico para la humanidad de Jesús. Los evangelios informan de las necesidades humanas de Jesús, incluyendo, por ejemplo, en Mateo nos hablan de cuando Dios lo protegió del peligro. Hablan de que tuvo sueño en Lucas, tuvo hambre en Mateo, y muchas veces podemos leer que Dios lo protegió como en Juan 10:39. Otros indicadores de su humanidad incluyen el sudor, el sangrado. También expresó sus emociones tales como gozo, tristeza, la ira, y durante su vida Jesús se refirió a sí mismo como un hombre, y después de su resurrección aún se reconoció su humanidad. Lean estos versículos, mediten en ellos y aliméntense espiritualmente de su contenido. Su resurrección, además, confirma su deidad. Me da tristeza en muchos lugares ver pinturas y hasta esculturas en donde Jesús está todavía colgado en una cruz. No se quedó en la cruz. Fue muerto, fue sepultado, pero al tercer día resucitó de entre los muertos y ascendió a la presencia del Padre. Gracias. Este mocoso no se aguanta. Tenía primero que morir físicamente. Tenía que derramar la sangre en expiación por el pecado de toda la humanidad. Pero para eso fue la encarnación. Por eso recibió desde un principio un cuerpo humano. En 1 Corintios 15:17 dice: y si Cristo
no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Acabamos de celebrar el Domingo de Resurrección y por eso los cultos en las iglesias cristianas son en domingo, porque en domingo fue que el Señor resucitó. Hemos de darnos cuenta de que aparte de la muerte y de la resurrección de Jesús, no existe ningún fundamento para el cristianismo. Vana sería nuestra fe. Y entendemos que la resurrección efectiva de Jesús fue también la única. Conocemos de relatos en la Biblia de que algunos resucitaban, algunos nos explican cómo fue que resucitaron y qué fue el fin de ellos. Pero la resurrección de Jesús es la única que la Biblia relata de su ascensión a la presencia de Dios. Y sus discípulos fueron testigos de que en ese momento ascendió al cielo. Y hubo quienes les explicaron a los discípulos que no estuvieran tristes, que estuvieran seguros, porque su ascensión era necesaria para que la iglesia llegara a ser empoderada por el Espíritu Santo. Su resurrección era posible solo porque había tomado la forma humana y primero había muerto, pero Él resucitó y ascendió al cielo y está en la presencia de Dios aquí, como está presente aquí con nosotros. Denle un aplauso al Señor. Leamos en Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, léelo conmigo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora somos redimidos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y demos gracias a Dios que fuimos rescatados, no por nuestros méritos, sino como dice ahí en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y ahora gozamos de la vida eterna en su presencia. Gózate, disfrútalo, deleítate, porque el Señor vive en ti. Deleítate porque puedes en cualquier momento, siendo creyente, estar platicando con Él. Estás comunicándole tus problemas, tus situaciones, cualesquiera que sean, seguros de que Él tiene la solución, Él tiene la respuesta, Él tiene el consuelo y Él vive en ti. Amén. Disfrútalo para siempre.